monten por separado. Tienen la primera brigada de bomberos de Oriente Medio, mujeres arquitectas, pero el porcentaje de las mujeres que están integradas en el mundo laboral hoy en día en Irán es igual que en el 1970. O sea, no se ha progresado, se ha retrocedido prácticamente, es un 12%. Esta mujer es argelina, ¿no? Estuvo en las Olimpiadas, pero cuando los argelinos musulmanes estaban orgullosos de que su campeona ha ganado las Olimpiadas de Barcelona, un grupo islamista le condenó a muerte, le lanzó una fatwa que ella no tenía derecho a ir desnuda delante de los hombres ajenos. Oiga, pero si los argelinos, que también son musulmanes, están encantados, ellos separan estos dos temas. Ha sido el orgullo del pueblo argelino. Pues no, para que veáis que hasta qué punto existen estas diferentes visiones incluso en el mundo musulmán, ¿no? En la mentalidad patriarcal, el aumento del matrimonio infantil, mirad, hay una cuestión muy importante, no solo aquí, que crecen los matrimonios infantiles en la comunidad musulmana, para hablarlo de alguna manera, sino en los propios países musulmanes, esto está creciendo. ¿Por qué? No por el Islam solo, que también influye, sino por la pobreza. Porque claro, en las zonas pobres que no hay forma de no hay anticonceptivos o no hay cultura de evitar embarazos no deseados, hay muchos hijos y no hay comida. Con la crisis económica, más bocas sobran. Y la manera de deshacerse de las bocas que sobran es dar a la niña de 7, 8, 10 años en matrimonio. Un fenómeno que luego os pasaré en mi página web, escribí un artículo sobre, se publicó, están en Google, en el diario público, sobre los matrimonios infantiles, se llama las niñas del opio, las novias del opio, perdón, que las niñas de 7 u 8 años afganas son entregadas a los mafiosos del opio a cambio del dinero que el padre debe a su casero. Le da a cambio, no tiene dinero, pues le entrega a una niña a cambio de dinero. Esos son niñas de 7, 8, 10 años. La pobreza ha hecho crecer este tipo de matrimonios. Paralelo a esto, hay un fenómeno muy interesante en los países musulmanes de forma generalizada, que es el movimiento de las solteras o solteronas, que son mujeres que al ver que las leyes civiles, los códigos de familia, les arrebatan muchos derechos como esposa y madre, prefieren no casarse. Entonces, en un país como Irán, donde las mujeres tienen bastante conciencia de sus derechos, cuando son solteras tienen algunos derechos, pero al entrar en la institución matrimonial todo tiene que estar firmado por el marido. Entonces, hay una crisis de falta de mujeres casaderas en Irán. El régimen de Irán, ¿qué hace? Manda autobuses, autocares a Tayikistán. Tayikistán es un país vecino de la ex Unión Soviética que habla nuestro idioma. Es el único país de la zona junto con Afganistán que habla persa. Pues camino autocares de mujeres solteras tayikis que vienen a Irán a casarse con los iraníes porque las iraníes no quieren casarse. Aumento de la poligamia y otros temas. Estas son mujeres periodistas iraníes detenidas. Hay ahora 18 mujeres periodistas detenidas, musulmanas, porque no puedes no ser musulmana, escribir en Irán. La prensa está totalmente controlada por el gobierno. Aún así son musulmanas reformistas. Aún así no pueden hablar por ejemplo, del feminismo islámico, no se atreverán a hablar. Una cosa que aquí está bastante desarrollado. Hay un discurso que las mujeres musulmanas en España lo están llevando. Reclaman los derechos de la mujer desde el Islam. Pues ahí no puedes hacer esto. Ni se te atreve a hacerlo en Arabia Saudí o en Yemen, ni mucho menos en Afganistán. Todo esto son palabras feminismo, aunque lleva el adjetivo del Islam, eso está prohibido. Lo único que tenemos derechos iguales es la pena de muerte. Muchas mujeres han sido ahorcadas con el chador incluso. Esta es una niña menor. Irán es el país donde más menores de edad se ejecutan. Se ejecutaron, unas 24 fueron ejecutadas el año pasado. La mitad casi son niñas de 16, 17 años y hay unas 70 más en espera de muerte. El tema de la guerra, la situación de las mujeres musulmanas en las zonas en guerra, pues Palestina es la zona la peor. Ni siquiera Irak, que está bajo el control de Estados Unidos, tiene una situación tan
islámica, el pueblo, y sobre todo las mujeres que tienen las palestinas en la Franja de Gaza y en Cisjordania. Estos son algunos ejemplos. Y habéis visto el vídeo que pusieron antes de ayer en la televisión. Un soldado israelí había detenido a una mujer totalmente cubierta con su velo, le había puesto una venda en el ojo, y estaba bailando delante de ella, que no veía. Luego puso el vídeo en internet, riéndose de ella, humillándola, ¿no? Estas son imágenes de mujeres palestinas. Me preguntaron, ¿siguen luchando las mujeres en los países musulmanes? Hombre, claro que sí luchan. Justamente porque llevan el mayor peso de la represión interna y externa, son las más luchadoras en estos países contra el dominio de extranjeros, la ocupación israelí en Afganistán y en Pakistán, en Irak, y son mujeres que luchan contra el sistema patriarcal, el abuso de sus propios hombres de la religión para someterlas a ellas. Estas son otras imágenes de Irán, ¿veis? Aquellas son mujeres, el movimiento que hubo el año pasado, que se le dio el nombre del movimiento verde en Irán por la democracia. La mayor parte de las mujeres, de la población que empezó a cuestionar la combinación de la religión con el poder político, o sea, se echaron a las calles millones de iraníes después de un fraude electoral por el que Ahmadinejad volvió a ocupar otra vez el escaño presidencial, el sillón presidencial. El pueblo iraní pidió la separación de la religión del Estado, de la política. La religión que vuelva a la escena privada, porque estando en el poder ha sido nefasto para el pueblo iraní, para los propios musulmanes, porque son personas que tienen su interpretación del Islam. Esta señora es una fotógrafa, había hecho, su culpa era sacar una foto de mujeres de presos políticos, hizo una foto, la detuvieron, la violaron y la mataron. Ni siquiera han entregado su cadáver a su familia. Lleva 2 años asesinada y aún está pendiente de juicio el asesinato de su asesinato. Bien, estas son algunas imágenes de Irak, para que veáis cómo Estados Unidos o la ultraderecha religiosa están utilizando el Islam para reprimir a la población musulmana. Irak era un país que Saddam Hussein era un dictador sanguinario, ¿de acuerdo? Pero no utilizaba el Islam para esta represión, utilizaba sus intereses. Han entrado, George Bush lanzó un ataque y ¿qué hizo? Instaló en Irak una república islámica. Antes se llamaba República de Irak, ahora se llama República Islámica de Irak. ¿Y quién es su aliado? Los más reaccionarios. Mirad, para que veáis hasta qué punto esto, para acercaros. De la misma manera que en el cristianismo existen sectores de la ultraderecha cristiana, céntrica, y también fuerzas progresistas cristianas, existe en el Islam también. Si aquí existe la teología de liberación, pues también existe la teología islámica de liberación. Hay interpretaciones progresistas del Islam. Sin embargo, a estos señores no les interesa. Este señor que lleva el abay está unido con George Bush. Y son los dos enemigos del pueblo iraquí. Pues aquellas fotos que veis son mujeres iraquíes antes de la invasión de Irak. Es una universidad iraquí. Ahora son la imagen de abajo, prácticamente mujeres ocultas. Estas son mujeres iraquíes. Las políticas, hablábamos de las políticas sociales en Irak, para que veáis, aquí estamos luchando en España para que las mujeres después de dar a luz tengan 6 meses de descanso con remuneración para cuidar de su bebé. Tenemos 4 meses, ¿no? Estamos luchando para que sean 6 meses. La mujer iraquí tenía 2 años de vacaciones pagadas, porque sabemos hoy quería iraquíes, mini iraquíes, niños iraquíes fuertes. Ahora no tienen ningún derecho. Han recogido todas las guarderías prácticamente que estaban dentro de la administración y dentro de las fábricas. Y la democracia que han llevado a Irak es la democracia de estos violentos. Ahí he puesto la democracia de los mercenarios, porque la mayor parte de los soldados norteamericanos que están en Irak son a sueldo, son mercenarios, no son servicio militar obligatorio. Y una parte, como ya muchos americanos no van a la guerra, van a las cárceles y a cambio
bajan la pena a la que habían sido condenados. Eran traficantes de droga, violadores, asesinos. ¿Os queréis ir a Irak en vez de cadena perpetua, tengáis 12 años de cárcel? Pues sí, pues va. Esta gente que está democratizando Irak, pues violaciones a las mujeres iraquíes las hacen ellos. Entran de esta manera en los hogares iraquíes, violan, roban, matan. Y la imagen de abajo, como si fuera un perro, esta señora en una cárcel, Abu Ghraib, que sus fotos fueron famosas, está arrastrando a un preso. Pero ahí no se terminan las calamidades de las mujeres de los países musulmanes ocupados por estas guerras. La cantidad de bombas de todo tipo, material químico que han lanzado y siguen lanzando sobre Irak, Afganistán y Palestina crea este tipo de población, y eso es una estrategia, Además de la gente que se muere sepultada bajo los bombardeos, los niños que nacen así para que de aquí a generaciones estos países fuesen sometidos, porque tienen mucho petróleo o son vías de acceso a los recursos naturales, prácticamente con síndromes absolutamente desconocidos, como síndrome de Hiroshima, por ejemplo, que hubo. Se le llamó síndrome del Golfo, porque han utilizado unos tipos de armas nuevas que no se sabe qué armas son. Se les llamó síndrome del Golfo Pérsico, porque los propios soldados norteamericanos, británicos, cuando llegaron a sus países, se casaron, tuvieron hijos de esta manera, con graves discapacidades. ¿Qué ha pasado? Pues oiga, ustedes, las bombas que lanzaron sobre la población iraquí ha dejado este panorama en Irak, y también en vosotros mismos ha afectado, porque está distribuido en las plantas, en los animales, en el atmósfera. Esta es la situación de Irak. Miles de niños, por no decir millones de niños huérfanos en Afganistán y en Irak son objetos de abusos sexuales, de secuestro para la industria pornográfica, la industria sexual, para todo lo que está, las ONGs que están ahí, están centralizadas. Estas son imágenes normales, diarias de Irak y de Afganistán. Lo que pasa no sale en los medios de comunicación porque son daños colaterales. Estas son niñas heridas porque su coche ha sido ametrallado por los soldados norteamericanos en Irak. Sus padres han muerto. Los niños ahí aterrorizados. Imágenes de Irak. De hombres y mujeres y niños iraquíes. Es un orfanato de Irak. Para que veáis que el problema de la mujer no es solamente de la mujer, es un problema general. La mujer es una parte, pero la parte más importante de afectados de esta situación, porque estos niños normalmente están a cargo de sus madres, ¿no? O sea, ella lleva la peor parte. Esta es Palestina. No podéis imaginar cuántas mujeres mueren en el parto esperando detrás de estos muros y estas vallas israelíes, en donde se separa Palestina de Israel. Se tienen que esperar ahí a poder saltar, o que les permitan ir a un hospital a parir. Se mueren, o sus hijos se mueren ahí en los partos detrás de estos muros. O sea, el problema de la mujer musulmana no es el velo, no es uno de sus penúltimos, quizás. Ahí la situación es trágica. Esta es la situación de Irak, Afganistán y Palestina. Esta es la situación real. Por ejemplo, en el caso de Afganistán, cada 30 minutos una mujer muere en el parto. No dijeron que iban a liberar a la mujer afgana de burka de los talibán. ¿Qué ha pasado con este país?